La catedral neogótica de San Lorenzo está ubicada en esa ciudad que data de principios del siglo XX, aunque su conclusión tardó cerca de 50 años. Está ubicada en el centro mismo, rodeada de hermosas plazas, plazoletas y una calle peatonal. La catedral y sus plazoletas ocupan una manzana entera lindada por las calles Gaspar Rodríguez de Francia, San Lorenzo, Coronel Romero y la avenida Defensores del Chaco. Es considerado por muchos un magnífico edificio religioso, ya que su estilo es único en la República del Paraguay. Una vez establecida la villa de San Lorenzo en el año 1775, los jesuitas ya habían erigido una capilla en honor a San Lorenzo al suroeste de la ubicación actual, cuya estructura luego de varios años y ante la expulsión de los jesuitas fue deteriorándose poco a poco. Así, a principios del año 1852 se encontraba ya en un estado calamitoso, por lo que el gobierno del entonces don Carlos Antonio López ordenó la demolición de la vieja capilla de los jesuitas y la construcción de una nueva. De ahí la denominación actual de esa zona como Capillacué, expresión en guaraní que indica lugar donde hubo una capilla. Así se trasladó y se inició la construcción de una nueva capilla en la actual ubicación de la catedral a finales del año 1852. Un año después de haberse bendecido la nueva capilla, el 24 de septiembre de 1853 se dio el primer servicio religioso en la misma. Al frente de esta se encontraba un amplio espacio abierto, dedicado a las reuniones religiosas. Dicho lugar es actualmente la Plaza Cerro Corá.